Para continuar con nuestros serie de mensajes a través de este medio, en esta hora nuevamente yo les voy a invitar a que mediten conmigo en la palabra del Señor, la palabra de Dios, la Sagrada Escritura que se encuentra en Génesis capítulo 7 y versículos 15 al 24. La Biblia dice de la siguiente manera: Génesis capítulo 7 versículos 15 al 24. Vinieron pues con Noé al arca de dos en dos de toda la carne que había espíritu, de toda carne que había en espíritu de vida. Y los que vinieron, macho y hembra, de toda carne vinieron, como le había mandado Dios, y Jehová le cerró la puerta. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca, y se elevó el arca sobre la tierra. Y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. 15 codos más altos subieron las aguas, después que fueron cubiertos los montes. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles, las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Génesis 7, 15 al 24. Creo que muchos de nosotros, si no hemos leído alguna vez la historia del diluvio que Dios envió sobre la tierra, por lo menos algún indicio tenemos acerca de este acontecimiento que sucedió en la antigüedad. Eh, Muchos lo toman por un mito, pero es una realidad. La historia es real. La palabra de Dios nos enseña que hubo un tiempo en que la gente se multiplicó y al mismo tiempo prevaleció y creció la maldad de los hijos de los hombres. Entonces el Señor decidió destruir todo ser viviente, todo lo que se arrastra y todo lo que vive y todo lo que vuela. Y el hombre mismo fue prácticamente acabado de sobre la faz de la tierra. Incluso el Nuevo Testamento se nos enseña acerca de, precisamente, de el diluvio universal que hubo en aquel entonces. Es necesario entonces que nosotros meditemos por unos momentos en este pasaje que nosotros acabamos de considerar y ver qué lecciones nos trae para cada uno de nosotros exactamente la cuestión del arca. Por eso en esta hora vamos a meditar en las lecciones del arca de Noé. ¿Qué lecciones nosotros tenemos ahí? ¿Qué podemos nosotros aprender? Porque hemos de considerar y ver de que en realidad todo lo que el Señor hace es con un firme propósito. Y el propósito es también el hecho de que nosotros podamos sacar algún provecho, un buen provecho, de lo que sucedió y tenemos narrado en las Sagradas Escrituras. La Biblia nos enseña que en el año 500 de la vida de Noé, 500 años, en la vida de Noé, Dios le ordenó que construyera un arca. Y duró un buen tiempo porque en el año 600 llegó el diluvio. Eso significa que, como dice en el Nuevo Testamento, Noé fue pregonero de justicia. En otras palabras, él predicó y habló acerca de la inminencia de este diluvio que iba a venir sobre la tierra. Obviamente, la gente no le creyó. Y tan que no le creyó, que la Biblia dice que solamente 8 personas se salvaron: Noé, su esposa, sus 3 hijos y las esposas de sus hijos. Nada más. Fue lo que
se libró en el arca. Además de los animales que el Señor le ordenó a Noé que salvara. Siete parejas de los animales limpios y una pareja de los animales inmundos. Esto entonces trae a colación a cada uno de nosotros exactamente lecciones, trae enseñanzas para nosotros que es importante que meditemos. ¿Cuáles son las lecciones del arca que nosotros encontramos en este pasaje de la Sagrada Escritura? Primero, que las decisiones de Dios son irrevocables. Cuando Dios toma una decisión, la toma y la ejecuta. Además, no solamente tiene el poder, Él es Dios y tiene toda la autoridad para hacerlo. Las decisiones de Dios son irrevocables. Y esto lo vemos en los versículos 15 al 17. Dice la Biblia: Vinieron pues con Noé al arca de 2 en 2 de toda carne en que había espíritu de vida. Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron, como le había mandado Dios. Y Jehová le cerró la puerta. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra. Y las aguas crecieron y alzaron el arca y se elevó sobre la tierra. Fijémonos bien. Cómo Dios, en un momento dado, le había prometido a Noé que él, como pregonero de justicia y como hombre que había agradado a Dios, él halló gracia delante del Señor. Y él convenció a sus hijos y a sus nueras y a su esposa para que confiaran y creyeran en el Señor. Pero la humanidad no creyó. Y era una inmensa muchedumbre, porque dice la Biblia que se habían multiplicado en gran manera. Además, vivían cientos de años, porque eso es una realidad. Y habían engendrado hijos e hijas. Pues toda aquella generación no le creyó. No creyó, como incluso hoy, al proclamar el mensaje de Jesucristo, el mensaje de Dios, la mayoría de la gente no cree. E incluso muchos que aparentemente creen, solamente lo mencionan. Mencionan a Dios y ya creen que con eso es más que suficiente. Pero no. Ahora bien, vemos nosotros que las decisiones que el Señor toma definitivamente son irrevocables. ¿Por qué? Bueno, por la acción que el Señor toma con Noé. Y es altamente significativo el hecho de que el Señor personalmente le cerró la puerta al arca de Noé. Es lo que nos dice el versículo 16. Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron, como le había mandado Dios. Y Jehová le cerró la puerta. Fijémonos bien. Esto es realmente algo significativo y que llama poderosamente la atención. ¿Por qué no dejó que Noé cerrara la puerta? ¿Por qué no permitió el Señor que en ese momento en que el arca comenzaba a subir en el agua, que Dios le permitiera a Noé cerrar la puerta? Mis amigos y mis hermanos, esto nos da una gran lección para nosotros. Porque hasta qué punto nosotros como humanos basamos nuestras decisiones en sentimientos, en pensamientos y en cuestiones que frecuentemente cambian. Esos sentimientos que nosotros tenemos y que no tenemos una voluntad realmente fuerte, hubiera hecho lugar a Noé para cerrar la puerta. ¿Por qué? Bueno, porque si nosotros vemos que alguna persona se está ahogando, ¿cuál es la primera reacción? Ahora bien, en aquel entonces, como ahora, habían mujeres, niños, jóvenes, adultos, ancianos y personas en ese sentido que luchaban por su propia vida. ¿Qué no nos podemos imaginar de que cuando vieron
que el arca realmente se subía, que el agua realmente venía, que la lluvia, la tempestad y las fuentes de las, dice las Sagradas Escrituras, las fuentes del abismo fueron abiertas y comenzó a crecer y a elevarse el arca sobre el agua. La gente obviamente clamaba. ¿Hasta qué punto incluso llegaron a tocar la puerta del arca de Noé? Pero la puerta la había cerrado Dios. Había tomado una decisión y su decisión es definitiva, es irrevocable. Mucha aquella gente, toda la gente había escuchado a Noé y lo habían prácticamente tenido por loco. Ahora bien, no sabemos definitivamente si hasta entonces había llovido, pero en realidad no conocían la lluvia. No sabían que llovía. Dice la Biblia que había un vapor que salía y regaba toda la tierra. Pero supongamos que hubiera llovido, pero era insignificante. Ellos pensaban que lo que Noé decía era mentira. Porque cuando se había visto algo semejante. De la misma manera, hoy hablamos acerca del juicio de Dios, de que Jesucristo un día va a venir y va a tomar nuestras vidas y va a enjuiciarnos. El Señor viene y nosotros somos responsables delante de Él. Pero dice la Biblia que solamente los que creen en Jesucristo serán salvos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que no cree no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y cuando el Señor dice que va a suceder, va a suceder. Y cuando Él diga, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, así sea el lloro y el crujir de dientes, no van a entrar porque no quisieron creer en nuestro Señor Jesucristo. Y este es el parámetro, el único. Nadie puede salvarnos más que Cristo. Así, en esta ocasión, nadie pudo salvarlos, a nadie más que el arca de Noé. Era el único medio a través del cual ellos podían salvarse. Y pudieron haber hecho una arca grandísima. Pero como nadie creyó, y solamente unos cuantos animales de toda especie iban a entrar en el arca, entonces el arca que hizo Noé, por órdenes de Dios, fue lo suficiente, porque solamente 8 personas. Y mis amigos y mis hermanos, lamentablemente, son pocos los que se salvan. Es verdad, la Biblia nos enseña que había una muchedumbre de todas naciones, pueblos y lenguas que serán salvas. Sí, y es una realidad, pero la inmensa mayoría, dice el Señor, va por el camino ancho y entra por la puerta ancha. Son pocos los que encuentran el camino, que es Jesucristo, el único dado por Dios en que podamos ser salvos. Y aquí vemos nosotros la decisión del Señor. Él tomó la decisión y le cerró la puerta. Así tocaran la puerta, y también había una ventana, así tocaran la ventana, no podían ellos entrar ya, porque el Señor había cerrado la puerta del arca de Noé. Y las decisiones de Dios son irrevocables. Y esto nos enseña a nosotros que debemos de reflexionar y meditar en cuanto a nuestro camino. Porque hay muchos que dicen creer en Dios, sí, pero dice el Señor, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, tradiciones y costumbres. Eso no es creer en Dios, eso es mencionarlo nada más. Creer es confiar en Jesucristo, aceptarle como Salvador y seguirlo. Eso es creer, confiar. Pero no solamente eso. En segundo lugar, otra lección que aprendemos es que Dios cumple su palabra. Cumple su palabra al pie de la letra. Versículos 18 al 21 dice:
Y subiendo las aguas, y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra. Y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra. Y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. 15 codos más altos subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. Dios cumple su palabra. Vean ustedes cómo es que en realidad no tuvieron ninguna oportunidad ya. Aquellas personas que le habían rechazado no tuvieron ninguna oportunidad. Porque el agua subió sobre los montes 15 codos más arriba. O sea que, si alguna persona pensaba, bueno, voy a subir al monte más alto, como ahora vemos cuando de repente, lamentablemente, sucede alguna inundación, que vemos a la gente a subirse a los techos de las casas o subirse a los lugares más altos sobre las montañas o cosas por el estilo. Aquí no tuvieron ninguna oportunidad, porque la palabra de Dios era tajante. O creían en Dios y confiaban en Jesucristo, en otras palabras, confiaban en el Señor y se unían a Noé, o simplemente se perdían. Pero no pensaron que Dios fuera a cumplir su palabra. No, hombre, no. Como ahora dice, Dios es amor. No puede ser que castigue al hombre. No. El pecado es pecado. Y castigó a su Hijo en la cruz del Calvario por nosotros, para que todo aquel que cree en Él realmente sea salvo. Si Él castigó en la cruz del Calvario a nuestro Señor, ¿qué castigo entonces merece el hombre que no se arrepiente de su pecado? Porque Dios cumple su palabra. La Biblia dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. El juicio. Y aquí está la prueba fidedigna de que el Señor cumple su palabra. ¿Quiénes fueron los que murieron? Dice, y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los animales altos y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. Todos murieron. Todos. Porque esa había sido la promesa de Dios. Si no se arrepienten, vendrá el diluvio. Y Noé les anunció, Noé les predicó, fue pregonero de justicia delante de Dios y delante de los hombres. ¿Y quién creyó? Nadie. Imagínense nada más. Estando predicando por lo menos 100 o 120 años, 100 años, estando predicando. ¿Y quién le creyó? Nadie. Nadie le creyó. Porque también, igual que ahora, pensaban que eran mentiras. Dios se contenta con cualquier cosa. Y de último momento ya entonces algunos rezos y cosas rituales de esa naturaleza y ya nos sacan de la tumba. No es cierto. Después de la muerte es el juicio y ya no hay nada. Ninguna esperanza. Nada. Absolutamente nada. La decisión es hoy. La decisión es aquí. El encuentro personal con Dios es aquí en la tierra. Después de la muerte, solamente queda el juicio. Ya no hay nada. En el infierno, aquel hombre que dice el Señor Jesucristo en su parábola, en el infierno alzó sus ojos estando en tormento. Murió y fue sepultado. Y en el infierno alzó sus ojos. Fíjense nada más. Hasta entonces despertó. Y despertó en el fuego eterno. Por eso, para nosotros es importante que hagamos caso de las palabras de Dios. Palabra de Dios. No costumbres, ni tradiciones, ni nada por el estilo. Palabra de Dios. Porque si no dijeren conforme a esto, dice la Biblia, es porque no les ha amanecido. Es palabra de Dios. Y por último, solo la gracia de Dios salva, nada más. La gracia de Dios salva. Versículos 22 al 24. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices
Todo lo que había en la tierra murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca, y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. 150 días. Muchos dicen, si es que creen en el diluvio, de que solamente hubo diluvio allá en aquellos lugares de el Asia, de Palestina, de aquellos lugares. No, el diluvio fue universal en toda la tierra. Es más, si nosotros leemos algunos libros mitológicos, porque lo que son mitológicos, tienen la idea de que hubo un diluvio universal. Muchos lo cuentan de diferentes maneras, pero todo hace ver e indicar de que en realidad tenían en su mente algo que había sucedido, una tradición que había sucedido en la antigüedad. Y esto es una realidad. La Biblia lo cuenta tal como fue. Es palabra de Dios. Ahora bien, solo la gracia de Dios salva. Porque fue la gracia la que rescató a Noé, a sus hijos y a sus esposas. Dice, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca, y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Fíjense nada más. De toda aquella muchedumbre, de la inmensa humanidad que había entonces, ¿cuántas personas se salvaron? 8. 8 personas. ¿No es altamente significativo? Ahora bien, las aguas prevalecieron sobre la tierra 150 días. Es decir, si había alguna ave, porque pues vuelan, no podía resistir 150 días. No, por eso todo animal murió. ¿Esto qué nos indica, mis amigos y mis hermanos? De que la gracia del Señor en Jesucristo es realmente la única que salva. ¿Por qué aquellas personas no se salvaron? Porque no creyeron en Dios, porque no creyeron en el Señor. Nunca pensaron que fuera a suceder tal y como Noé les anunciaba. Lamentablemente, ese es el sentir en la actualidad de la humanidad. Son pocos. Pasan por aquí las personas o pasa la gente y pues se burla y se ríe de que en realidad los cristianos, los creyentes, los evangélicos somos pocos, porque son pocos los que se salvan. Solo los escogidos de Dios, solo los elegidos del Señor, solamente ellos son salvos en Jesucristo nuestro Señor. ¿Qué es entonces lo que nosotros debemos hacer, mis amigos y mis hermanos? Escuchar palabra de Dios, escuchar el mensaje, que esto sirva de ejemplo para cada uno de nosotros. El diluvio sucedió, así como dice la Biblia en Pedro, los cielos y la tierra que hoy existen y están reservados para el día del juicio de Dios, en el cual el fuego será destruirá todo lo que ahora existe. Por lo tanto, nosotros debemos de recapacitar y de meditar. ¿Realmente confío en Jesucristo? ¿Espero en Él? ¿Él es mi Salvador? ¿Él es mi Redentor? ¿Lo he aceptado y reconocido como mi Salvador personal? ¿Y tengo entonces en Cristo la salvación? Ojalá y así, que Dios conceda que así suceda. Que Jesucristo sea el Salvador de sus vidas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios los bendiga.